Hola a todos y bienvenidos una vez más a Hablemos sobre Océanos, el podcast del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. Soy Lizeth Castillo, profesional del equipo de comunicación científica del instituto, y en este episodio vamos a recorrer el trabajo que INVEMAR desarrolla en el Pacífico colombiano. Abordaremos su presencia en el territorio, los programas de investigación, el trabajo con comunidades y algunos de los retos que marcan la agenda. Todo esto a propósito de la Semana de la Biodiversidad, donde tuvimos la oportunidad de conversar con dos voces clave del instituto, el capitán Francisco Arias Izaza, quien es director general, y la doctora Paula Cristina Sierra Correa, quien es coordinadora de investigación e información para la gestión marina y costera. Empecemos hablando del territorio y para ello quisiera preguntarle al capitán lo siguiente. INVEMAR tiene su sede principal en el Caribe colombiano, pero también desarrolla investigación en el Pacífico. ¿Cómo ha sido ese trabajo en esta región del país? Bueno, muy contento de estar acá en Cali, acompañando a la ciudad y al territorio y, en fin, a todas las entidades, personas, instituciones, academia comprometida con la Semana de la Biodiversidad. Este es un hito, yo creo que para Colombia, por supuesto para Cali, para el Valle del Cauca y la región del occidente colombiano, de convertirnos en un centro de encuentro y de preocupación por el futuro ambiental del planeta. Es muy, muy grato estar acá en esta maravillosa región del Valle del Cauca y, por supuesto, contribuyendo desde nuestro trabajo con ese pensamiento, con ese debate, con esas ideas de futuro y de sostenibilidad. El INVEMAR, en sus ya 30 años como parte del SINA, ha definido una estrategia clara de trabajo en los territorios marino-costeros de nuestra nación. El Caribe, tal vez por una larga tradición, desde su fundación original del instituto por allá en los años 60, ha tenido un grado, digamos, de trabajo muchísimo más largo que el que tenemos en el Pacífico. Pero desde nuestra vinculación al Sistema Nacional Ambiental hemos venido escalando esas necesidades de conocimiento del Pacífico que sabemos es menor que el del Caribe y por eso los retos de trabajo en este territorio son mucho mayores. Adicionalmente tenemos unas condiciones de accesibilidad más complejas que las que tenemos en el Caribe colombiano y eso hace que el trabajo sea, por un lado, mucho más necesario. Por supuesto, tenemos que aumentar esa base de conocimiento para tomar mejores decisiones y propiciar una utilización sostenible del territorio, pero adicionalmente un escenario de cooperación y de coordinación con el resto de entidades que trabajan en esta región del Pacífico colombiano. Muy bien, capitán, gracias. En ese sentido, Paula, ¿qué hace que el Pacífico colombiano sea un escenario tan particular para la ciencia marina? Bueno, contarles que Colombia, primero que todo, tiene salida por dos áreas, ¿no? Por el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Y en ese contexto, pues Colombia, además de ser casi un 50% mar, tiene diferencias entre lo que tenemos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico grandísimas. Primero, empezar diciendo que tenemos los bosques de manglar más grandes que existen en las Américas, en el área del Pacífico colombiano, que tenemos dentro del Pacífico colombiano una biodiversidad no tan alta como la que tenemos en el Caribe, pero sí tenemos grandes abundancias. Y aquí podemos además tener presente que como ha sido un territorio un poco menos accesible que el Caribe, donde tenemos menos urbanización, donde tenemos menos carreteras, donde a veces pensamos que eso hace que no tengamos grandes desarrollos, pues nos está dando la ventaja de que el Océano Pacífico conserve mucha de su biodiversidad, pero también de esas características que lo hacen único. Gracias, Paula. Bueno, vuelvo al capitán. Capitán, usted mencionaba los retos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tipo de investigación desarrolla el Instituto en Pacífico y en qué temas está concentrado el trabajo actual? Desde el punto de vista operativo, el instituto tiene 4 programas de investigación. Estamos trabajando muy fuertemente en los temas de cambio climático y los relacionados con el cambio climático y pérdida de biodiversidad en el territorio. Por ejemplo, estudiando la erosión costera, los problemas que esto significan para los territorios marino-costeros, para las comunidades, y trayendo propuestas de solución basadas en ecosistemas distinto a las tradicionales, que están más que todo enfocadas en el uso de soluciones duras que no garantizan, primero, sostenibilidad, dos, que son costosas, y tres, que no traen co-beneficios para las comunidades. En el campo de la biodiversidad, que es el segundo programa en el que trabaja el instituto, pues estamos trabajando en hacer los inventarios de biodiversidad necesarios para entender cuál es la riqueza de biodiversidad de un país tan complejo como es Colombia, y por supuesto esa complejidad se refleja también en nuestras zonas marino-costeras. En el campo de la valoración y uso de los recursos naturales, tal vez uno de los escenarios donde más hemos trabajado en la región del Pacífico colombiano, haciendo una evaluación de cuáles son los potenciales reales que tiene el territorio para planificar cómo utilizar esos potenciales de una manera sostenible, pero también en la relación entre las comunidades de pescadores artesanales, los pescadores industriales, y cómo una complementación de estas dos actividades nos conducen a mejores beneficios sociales en el territorio. Y por último, dentro de estos 4 programas, lo que hace referencia a la calidad ambiental de nuestras costas. Tenemos problemas. Hay zonas de nuestra geografía costera en el Pacífico que tiene hoy indicadores que no nos gustaría tener relacionados con las fuentes de contaminación terrestre. Unos, los que tienen que ver con aguas servidas que no tienen tratamiento y que llegan a las aguas marinas. Me gusta decir que el mar empieza en nuestras casas. Todo lo que usemos o hagamos mal con nuestras aguas finalmente va a llegar a los mares. Pero otros más complicados, por ejemplo, relacionados con minería ilegal, que están introduciendo metales pesados, hidrocarburos y otra serie de sustancias que tienen muy difícil manejo, impactan gravemente las zonas costeras desde el punto de vista de la contaminación, y que se nos proyecta en las actividades pesqueras o en los productos que consumimos del medio marino. Esos, digamos, son los 4 grandes programas con los que estamos trabajando y desarrollando acciones en el Pacífico. Y por último, esa información traducida a través de la coordinación de gestión marino-costera, que nos permite traducir el conocimiento científico en conocimiento práctico para tomar decisiones. Y ese es también un reto de cómo conducir nuestra investigación y llevarla hasta los que tienen que tomar las decisiones, bien sea el gobierno, bien sean los empresarios, bien sean las comunidades, para que esa información tenga frutos en el manejo sostenible de nuestro territorio. Entonces, este es un entorno complejo, hermoso, a veces difícil, ¿por qué no dejar de decirlo?, pero sobre el cual estamos firmemente comprometidos. Ok, entiendo. Entonces esto quiere decir que hay una mirada integral desde el territorio, ciencia, gestión y bienestar para las comunidades. Bueno, muy bien. Muchas gracias, capitán. Ahora, Paula, justamente INVEMAR ha tenido una relación muy estrecha con las comunidades del Pacífico. ¿Cómo ha sido ese trabajo y qué aprendizajes deja? Para el caso del INVEMAR, cuando llegamos por primera vez al Pacífico colombiano, por allá a finales de los años 90, que llegamos no solos, llegamos con la interinstitucionalidad local a encontrarnos con esas comunidades locales, encontrarnos con esos consejos comunitarios que tenían un conocimiento valiosísimo, pues empezamos a ver que había incluso ya tablas de tamaños de organismos donde ellos mismos se ponían sus límites en qué pescar y qué no pescar, en especial con la piangua. Cuando empezamos a ver con ellos también cuáles eran los
esteros y las zonas donde podíamos realmente ingresar o no ingresar de acuerdo con todo este comportamiento de las mareas, pero además de eso, de cómo cuando nosotros explicábamos también desde el conocimiento nuestro por qué se podían dar algunos de los elementos de la formación en el litoral o de la formación en la parte trasera del manglar, ellos también caían en cuenta, por eso es que podíamos hacer esto o aquello. Entonces, eso hace que realmente sea complementario. A veces pensamos, y muy particularmente los científicos que nos creemos grandes observadores, que llegar a un territorio es llegar por primera vez, y no, ahí hay algunas personas que han estado antes que nosotros, algunas personas que viven y conviven con el entorno toda su vida. Y ahí entonces empezamos a entender muchos de los elementos que tiene el sistema. Yo lo cuento como anecdóticamente cuando llegué por primera vez a hacer mi tesis de pregrado a uno de los territorios marino-costeros de este país biodiverso. Me decían, usted estudió 5 años para decirnos eso, venga, le contamos. Y entonces cuando empezamos a mirar lo que cada una de las personas decía sobre el entorno y lo que yo pensaba desde lo que venía estudiando desde la ciencia, me empecé a dar cuenta que, 1 más 1 es más que 2. Realmente hay mucho conocimiento local que a veces los científicos sentados desde un escritorio planeando una investigación no lo estamos valorando lo suficiente. Bueno, esa es una muy buena forma de decirlo. Y además ese diálogo no solo enriquece el conocimiento, sino que lo hace más legítimo y más útil para quienes viven y cuidan estos ecosistemas, ¿verdad? Qué anécdota tan bonita. Capitán, más allá de la investigación, INVEMAR también ha impulsado proyectos de impacto social. Uno de ellos ha sido muy visible en el Valle del Cauca. ¿Nos puede contar acerca de ese proyecto? Algo que nos llena de mucho orgullo es el trabajo con mujeres acá en la región, especialmente en el Valle del Cauca, con el desarrollo de las platoneras, nuestra apuesta a la utilización eficiente de los recursos pesqueros y a un beneficio social que tiene un impacto muy importante sobre estas comunidades que llamamos de platoneras. Ellas se autodenominan las platoneras, que hoy en día son todo un ejemplo de cómo aprovechar sosteniblemente los productos marinos, cómo llevar beneficios a esta comunidad y cómo sirven de ejemplo para sus familias, para todo el desarrollo local en la ciudad de Buenaventura. Bueno, muchas gracias, capitán, por ese aporte. Yo creo que queda muy claro que hablar del Pacífico colombiano es hablar de territorio, de conocimiento y también de comunidad. Es un espacio donde la investigación científica y los saberes locales se encuentran para entender mejor los ecosistemas, para cuidar los recursos y promover un desarrollo sostenible. El instituto lleva más de 2 décadas construyendo conocimiento junto con estas comunidades y yo creo que este episodio es una muestra de cómo la ciencia se puede realizar escuchando. Muy bien, agradecemos entonces una vez más al capitán Francisco Arias Izaza y a la doctora Paula Cristina Sierra Correa por acompañarnos en este episodio que grabamos durante la Semana de la Biodiversidad. Si te gustó este contenido, por favor compártelo y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como INVEMAR Colombia. Hasta pronto.